Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un día más de estar aquí junto a nosotras, el Ministerio Mujeres Escogiendo la Buena Parte, sentadas a los pies de Jesús. No sé si he dicho anteriormente que el background que ven detrás de mí está ahí, pero le quiero dar bueno, en inglés es un shout out, pero dar reconocimiento. Quiero reconocer a Josué Torres. Josué Torres, de un artista gráfico de nuestra iglesia, fue quien diseñó, quien hizo este logo. Nada, que Dios le ha dado un talento tremendo y él ha rendido ese talento a los pies del Señor y nada, me voy a salir un momentito para que puedan ver ese logo de nuestro ministerio. Lo hizo Josué Torres, así que una vez más, gracias Josué. Eso fue hace mucho tiempo, pero no había dicho para las personas que nos ven en el canal de YouTube de la iglesia quién lo hizo, así que gracias Josué y que el Señor te bendiga a ti, a tu familia y tu ministerio. Pues bienvenidos al ministerio de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Le damos la bienvenida en una ocasión más, donde estamos este grupo de personas que nos reunimos aquí por Zoom y lo grabamos para beneficio de aquellos que no pueden estar con nosotros ahora por la mañana. Pero si a usted le interesa ser parte de este estudio, estamos estudiando La Expedición, un estudio de Beth Moore. Ya vamos por la semana, hoy comenzamos la semana 4, pero nunca es tarde para comenzar y aún usted lo puede comenzar e ir a su propio ritmo, pero vale la pena porque es un estudio que motiva, que nos inspira, que nos mueve, nos motiva, nos empuja a buscar una mayor intimidad con nuestro Dios y qué mejor que eso, ¿verdad? Ese es el anhelo de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que eso es lo que debemos hacer. Nuestra meta es buscar mayor intimidad con Dios día a día. El Señor mismo dijo que el deleite de Él es que lo conozcamos y lo entendamos, que lo conozcamos y lo entendamos. Así que eso es lo que estamos buscando. Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este estudio bíblico o se quiere comunicar con nosotros por alguna razón, pregunta, duda, idea, sugerencia, nuestro email es msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com. Mi nombre es Miriam, también se pueden comunicar conmigo a través de la iglesia, ya sea por el website de nuestra iglesia, el teléfono directo, y ahí le pueden dar mi información para comunicarse conmigo directamente. Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí por Zoom y los que están también que nos ven a través del canal de YouTube. Pues les dije que íbamos a comenzar esta semana con la semana 4. Vamos a discutir los días 4.1 y 4.2, es decir, los días 1 y 2 de la semana 4. Y en este estudio pues no hay títulos, pero si se han dado cuenta, todas las semanas tiene que ver con preguntas, con buscar de Dios, con preguntar a Dios. Y el tema principal que está detrás de cada semana es que Dios quiere que nosotros le preguntemos, que cuando vemos señales de intimidad, evidencias de intimidad con Dios en la Biblia, en su palabra, vemos que hay preguntas allá atrás. Y hay preguntas, ¿verdad? Hay distintas preguntas que usted y yo, y depende de cómo usted esté cableado acá arriba, de sus experiencias, su personalidad, cómo usted se crió, pues somos diferentes, ¿verdad? Y hay unos que no hacen ninguna pregunta y hay otros que hacemos muchas preguntas, que mandaban notitas con las notas, mandaban a la escuela en los comentarios. Yo decía, ¿por qué las notas tienen una parte de escribir? Señoras, maestras, solamente pongan las notas y nada más, no hay por qué. Usted explique, si alguien le pregunta, pero ¿por qué tiene que haber una sección? Yo de verdad les digo que yo decía, pero ¿por qué hay una sección de escribir? Ponga la nota y ya, señora, porque todas las notas invariablemente tenían un comentario. Miriam no había puesto el cronómetro, pastora. Miriam es muy buena estudiante, pero habla mucho. Ese era el comentario fijo. Yo todavía tengo mis notas. De verdad, un día nos debemos reunir para ver las notas. Si ustedes tienen sus notas, podemos ver las notas. Y siempre era bien chula las maestras. Y señora, ¿por qué no se quedó en que es muy buena estudiante? ¿Por qué hay que decir lo que no edifica? ¿Verdad? Que eso era más tarde cuando encontré ese versículo, pues ahí me agarré de ese. Eso no edifica, maestra. Todo estaba bien hasta que dijo que hablaba mucho. Y o sea, la excusa era que como yo siempre fui la más alta de mi grupo, bueno, hubo un año que había otra nena que también era bien alta, en sexto, y de hecho en la graduación de sexto grado,
no habían varones suficientes, así que desfilamos las dos muchachas más altas juntas, qué chula. Eso fue ridículo, ridículo. Pero bueno, pues como yo era bien alta, pues siempre me tocaba atrás, me tenía que sentar atrás porque al frente, a mí me gustaba el frente, pero me mandaban para atrás porque entonces los de al frente decían que, los de atrás de mí decían que no veían, así que siempre terminaba atrás. Y eso era peligrosísimo porque entonces era más, daba más lugar a hablar porque no estaba al frente, así que me podía esconder detrás de los que estaban al frente y qué sé yo. Así que hablar, ok, así que hay distintas personalidades, de unos que no preguntan mucho y otros que preguntamos mucho y los que están entre medio, ¿verdad? Pero me gusta porque la autora nos confronta y nos recuerda y nos señala, ¿verdad? Ejemplos bíblicos donde las preguntas son bien vistas, son bienvenidas y hasta son necesarias para uno tener mayor intimidad. Y ella desde el principio hablaba de que eso lo podemos ver bien evidente en nuestras relaciones con otros seres humanos, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos. Si queremos mayor intimidad, tienen que haber envueltas preguntas, porque no puede haber intimidad si simplemente cada cual es como es, pero no nos preguntamos para conocernos mejor. Ese es el punto, ¿no? Y para conocernos mejor tenemos que preguntar. Y de distintas maneras y a distintas velocidades, ¿verdad? A lo mejor hay unas relaciones que se desarrollan bien rápido porque hay muchas preguntas, a lo mejor otras van más lentas porque hay pocas preguntas, pero el punto es lo necesario de las preguntas y cómo no debemos sacarle el cuerpo a las preguntas ni verlas necesariamente como que estamos cuestionando a Dios, o como que estamos siendo rebeldes, sino que lo veamos como algo bienvenido, como algo bueno, que le preguntemos a Dios en nuestro tiempo con el Señor. Y recuerde que eso es algo suyo, bien individual con el Señor, en su relación con el Señor. Así que usted va a estar bien segura, porque con el Señor siempre estamos bien seguras porque Él es nuestro Padre, nos creó y nos ama tal como somos, así feitas, preguntonas, rebeldes, lo que sea, como usted se sienta delante de Dios. Él nos ama y lo que quiere es ven a mí, ven a mí, ven a mí, pregúntame, siéntate ahí, conóceme, pregunta lo que tú quieras preguntar. Y claro, no hay nunca garantía de respuesta, ni del momento, ni de qué tipo de contestación, aunque sí hay muchas cosas que ya el Señor se ha revelado y nos ha contestado en su palabra, pero las preguntas para el Señor siempre son bienvenidas. Así que continuando en ese ver y descubrimiento en la palabra, en escenas de la palabra donde vemos eso, empezamos la semana 4. Estamos en la página 124 de la expedición 4.1, ¿verdad? Y esta semana vamos a ver, en este día vamos a ver a Jacob y el personaje con quien él tuvo un encuentro cercano. No sé de qué tipo, ¿verdad? Pero tuvo un encuentro y bien cercano. Vamos a empezar por ahí. Así que ella nos manda, ella dice que esta semana completa vamos a estar viendo, vamos a estar yendo al Antiguo Testamento y viendo escenas que vemos en el Antiguo Testamento donde las preguntas tienen una prominencia particular, ¿ok? Así que ella nos está diciendo toda esta semana vamos a estar en eso. Este día específicamente el pasaje de Jacob y el ángel. Nos manda primero a que volvamos un momentito atrás. Esta pregunta la vimos en la página 25, en el día 3 de la semana 1 fue que vimos esta pregunta, así que sí, cuando la leyó le fue familiar, digo, y ella antes lo dice, que vamos a ir allá, a algo que ya habíamos visto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús o Cristo a Natanael en el versículo 47? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ok, muchas gracias, Cuca, ¿verdad? Eso fue el encuentro, ese es el relato como lo relata Juan de Jesús como que recogiendo, haciendo, ¿verdad? El grupo de sus discípulos. Y entonces habla de Natanael, que ¿quién es Natanael? ¿Qué otro nombre tiene Natanael cuando no le suena? Porque él fue un discípulo. ¿Qué otro nombre tiene? Hello. Si mal no recuerdo, era Bartolomé. Bartolomé, muy bien, Alice. Eso mismo es Bartolomé. Si usted se ha aprendido los nombres o más o menos se sabe los nombres de los 12 discípulos, a lo mejor Natanael como que no le suena,
y es que lo conocemos como Bartolomé. Ese es Bartolomé. Ok, muy bien, eso no estaba en la lección, pero es importante que lo recordemos, que lo repasemos. Ok, así que volviendo atrás a esa pregunta que habíamos visto anteriormente, Cristo marcó un contraste vívido entre Natanael y su antecesor Jacob. Por eso es que le dice que he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que está hablando de un israelita, está comparando a Natanael como resaltando que es honesto, que dice la verdad, ¿verdad? Que es honesto, y lo está contrastando con otro israelita en quien sí hubo engaño, ¿ok? Así que vamos a hablar de ese israelita en quien sí hubo engaño. Y confabulación. Formaban una parte notoria de la narrativa de Israel, ¿verdad? Del pueblo. Jacob, el nieto de Abraham. Recuerde que está Abraham, el padre de Israel, ¿verdad? El padre fundador de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios. Su hijo fue el hijo de Abraham fue su nombre. Isaac. Isaac, gracias. Isaac, muy bien. Bendito la gente que nos está viendo por YouTube. Dios mío, con mucho se tardan. Ok, Abraham, su hijo fue Isaac, y Isaac fue entonces el padre de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Y entonces ella nos da el recuento de la vida de Jacob, de cómo llegamos a donde él, ¿verdad? El nieto de Abraham explotó el agotamiento de su hermano Esaú, agotamiento porque estaba bien cansado. Recuerdan que él llegó bien cansado de su trabajo del día, y lo incitó a venderle su primogenitura. Y van a ver dos cosas que ella señala, ¿verdad? La primera es que le vendió su primogenitura por un plato de potaje, por un plato de comida. Y más adelante entonces Jacob vuelve entonces y engaña, pero entonces en este momento a su papá. Claro, coacheado, ¿verdad? O animado por su mamá. Y aquí pues tenemos que nosotras recordar eso para velarnos y cuidarnos de no imitar. Muchas cosas son imitables, pero no imitar a nuestra hermana Rebeca, ¿verdad? Porque vemos en la Biblia, nos dice bien claramente cómo es una de las señales que vemos, ¿verdad? Que las mujeres tenemos esta capacidad de planificar, de diseñar y de manipular a otros, ¿verdad? Y lo podemos hacer para cosas buenas, pero también lo podemos hacer para cosas no tan buenas. Y este caso fue uno de esos, ¿verdad? Con la ayuda de su mamá Rebeca, engañaron a su padre anciano que no podía ver bien para que le diera la bendición del primogénito. Así que primero él le roba la primogenitura a su hermano Jacob a Esaú, porque a Esaú era que le tocaba. Y lo segundo que ella menciona es que también entonces más adelante engañan a su papá para que su papá, al momento de dar la bendición a sus hijos, no veía bien, y lo engañan para que Isaac le dé la bendición a Jacob en lugar de a su hermano Esaú, que era a quien le tocaba por derecho de nacimiento. Al hacerlo, Isaac le dio el menor dominio sobre el mayor. Isaac entonces le dio al menor, a Jacob, dominio sobre Esaú, que era el mayor. ¿Okay? Nos manda entonces a Génesis 27. Estamos en la página 125. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, a raíz de esa mentira, de ese engaño, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que vemos en esos versículos, en esos 5 versículos que vemos? ¿Cuál fue el resultado? Ok, que Esaú, pues entonces, digo, en resumen, no voy a leer el pasaje, que Esaú entonces odia a su hermano y por haberlo engañado, y entonces planifica en su corazón matarlo cuando se acabara el luto por la muerte de Isaac. Entonces Rebequita lo oye y decide proteger a su hijo menor y lo envía a casa de Labán, su hermano, en lo que a Esaú se le bajaba el coraje. Excelente, excelente. Gracias, Vivian. Excelente. Ahí está exactamente lo que pasó. Y ella lo que resalta es que, obviamente, o sea, Esaú se ve engañado. Los engaños no son, ay, perdón, es que se me equivocó. Ah, perdón, es que se me zafó. O sea, los engaños no son así, ¿verdad? Así que se sabe que fue una cosa a propósito, intencionada, malintencionada. Así que Esaú lo que aborrece a su hermano Jacob
y estaba buscando el momento preciso para matarlo. Así que el coraje o el aborrecimiento llega al punto de querer matar a su hermano. Y eso nos debe, ¿verdad?, llevar a una cosa tan simple como los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Como Caín mató a Abel. Una cuestión de envidia, de coraje, y cómo es posible que un hermano planifique matar al otro, a un hermano, ¿ok? Uno dice, pues matar al otro es una cosa terrible, pero esto llega al nivel de un hermano querer matar a su hermano. Y el punto, ¿verdad?, de lo que entonces hace su mamá Rebeca, ¿verdad? Pero el punto es que ella resalta que Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob. Y esa cuestión, ese verbo de que se consolaba, porque era como que la esperanza, como que tengo este coraje, pero este coraje se va a sanar, va a subsistir si yo mato. Cuando yo mate a mi hermano, se me quita el coraje. Cuando yo mate a Jacob, ahí se me va a quitar. Entonces es nosotros o el ser humano, porque aquí debemos mirarnos, ¿verdad? Cómo yo, si por ejemplo, si alguien me ofende, ¿cómo yo entonces me voy a consolar? Deja que yo la veo, te veré bajando, te veo bajando, te veo bajando, ya mismo te toca a ti, ya mismo te toca a ti, ya mismo te cojo. De alguna manera yo me voy a vengar, de alguna manera me la vas a pagar, de alguna manera vas a sentir lo que yo estoy sintiendo ahora. Eso somos nosotros. Estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de planificar un asesinato, pero también es la manera como nosotros, el punto de ella es cómo a veces nuestro consuelo no es precisamente algo digno, ¿verdad?, de que sea consuelo. Que a veces nuestro consuelo es la esperanza de una venganza, de hacerle daño a alguien, de hacer algo que no le agrada a Dios, punto, de cómo nos es tan fácil devolver mal por mal, en vez de lo que Dios nos pide de devolver bien por mal, ¿verdad? Que si alguien me hace mal, yo hacerle bien. ¿Sí? Lo que nos viene natural a los seres humanos es que cuando estamos ofendidos, cuando estamos molestos, cuando tenemos coraje, lo que queremos es hacer algo para remediar ese coraje. No necesariamente buscamos un remedio, ¿verdad?, bíblico, o que le agrade al Señor, que honre a Dios, que obedezca a Dios. Y así que miramos a Esaú, pero es importante, ¿verdad?, que nos veamos también nosotros en esto, a lo mejor en otros niveles. Ok, tal vez no hay indicador que proporcione una lectura más acertada de la condición de nuestro corazón que la manera en que nos consolamos, ¿verdad? Que eso es de lo que acabo de mencionar ahora. Y ella habla del tema del autoconsuelo. En inglés es self-comfort, es como ella lo expresa en inglés, y es cómo nosotros nos consolamos con las cosas, con nuestras heridas, con nuestros corajes, con nuestras insatisfacciones, con nuestras tristezas, con las cosas que nos hace falta, que nos faltan, cómo nos consolamos, que miremos y meditemos en cómo nos consolamos. En este caso, Esaú se consolaba con la idea de que algún día lo voy a coger y lo voy a matar. Ese era su consuelo. Pero pues, ¿cómo nosotros no debemos imitar eso? ¿Cómo no debemos imitar eso? Y nos hace una pregunta personal ahí abajo en la página 125 para tratando eso en nuestro corazón, ¿verdad? Ver eso en nosotros. Estoy ahora en la página 126. Nuestras consolaciones por los males que nos han hecho pueden resultar más destructivas que las heridas en sí. ¿Entienden eso, verdad? Y es lo que estamos viendo en Esaú, que, o sea, a él le hicieron un mal, a él lo engañaron, y lo engañaron, ¿verdad?, de manera varias veces, y esto duró por años, ¿no? Hasta llegar al fin de que su padre termina dándole la bendición a Jacob en vez de a él, que le tocaba, aparte del engaño que su hermano lo había hecho años antes. Pero vemos cómo a veces la manera de consolarnos es peor que la herida que nos hicieron. Entonces, nosotros podemos ir delante de Dios, yo diciéndole, Señor, mira lo que me hizo Elisa, mírala, mira lo que me hizo Elisa, y a lo mejor Elisa me hizo una cosa bien grande, pero a lo mejor la manera de yo bregar con eso, cómo Dios lo ve, porque es posible que Elisa se arrepienta de lo que me hizo y ella delante de Dios está bien, pero si yo en mi corazón sigo albergando rencor y odio, y lo que estoy es planificando cómo yo vengarme de lo que me hizo Elisa y hacérsela pero más grande, porque hacérsela igual no brega, yo se la tengo que hacer peor. Pues entonces delante de Dios a lo mejor ya ella está bien y yo soy la que estoy bien mal, no solamente mal, sino que bien mal, ¿ok? Así que ver dónde nosotros estamos en eso, que a lo mejor hemos estado o estamos en un momento como ese, o vamos a estar. Así que yo entiendo que es meritorio que miremos y que
y que breguemos esas cosas con el Señor en una cuestión de introspección y consultarlo con el Señor y el Espíritu Santo para ver si estamos de alguna manera nosotros ahí. La fraudulencia de Jacob quizás le consiguió la bendición, pero lo llevó de rebote lejos. Estas fueron las consecuencias por lo que él hizo. Se tuvo que ir lejos de su hogar, él tuvo que salir huyendo, literalmente huyendo, porque su hermano lo iba a matar, y dejar a su familia, ¿verdad? Y la comodidad, y la familia, su papá, etcétera, ¿ok? Viajó y después, y este es el cuento, la historia de cómo llegamos al evento central de hoy, ¿verdad? Estuvo viajando y a la hora de dormir cogió de almohada una piedra, ¿verdad? Que nos podemos imaginar, quizás era mejor quedarnos en el piso, pero bueno, una piedra, y tuvo un sueño muy peculiar, y está descrito la historia en Génesis 28. Alguien que me diga cómo fue ese sueño en resumen, cómo fue el sueño de Jacob. ¿Alguien lo tiene? Pues esto, resumido. Ajá, claro, claro. Pues tuvo un sueño donde vio una escalera por la cual llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban ángeles y al tope estaba el Señor. El Señor le habla y la manera en que yo lo expresé aquí fue que básicamente lo que hizo fue ratificar la promesa que ya el Señor había hecho a Abraham. Y entonces Jacob promete servirle si le libra, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Así que está lo de la escena de la escalera, un extremo está en la tierra, un extremo está en el cielo, hay ángeles que suben y bajan por esa escalera y entonces Dios le habla y eso aparte es bien importante porque es una de las muchas veces que vemos, ¿verdad? La ratificación de la promesa, como bien dijo Cuca, donde Dios reitera la promesa que le hizo a Abraham y la promesa que le hizo a Isaac, ¿verdad? Y básicamente es la promesa, lo que envolvía era pues seleccionándolos como el pueblo de Dios y que le iba a dar una gran descendencia, o sea que iba a ser numerosa esa descendencia y que le iba a dar la tierra, la promesa de la tierra prometida, ¿ok? Y esas son como que los dos elementos, entiendo yo que son los dos elementos principales de esa promesa, o sea, claro, de selección, de que ustedes son, es ustedes, de que va a ser numerosa la descendencia y que va a haber una entrega de una tierra prometida. Esa es el otro detalle dentro de la promesa. Muy bien. Y parte también importante de esa promesa, perdónenme, el tercer elemento que yo entiendo que es bien importante es que yo voy a estar contigo. Yo te voy a guardar, yo voy a estar, o sea, yo te voy a dar eso, pero cuenta que yo voy a estar contigo. Y yo no sé ustedes, pero para mí eso es como que bien importante, bien importante porque me pueden prometer 20,000 cosas y también, claro, ya Dios les había dicho, yo te voy a dar esa tierra, pero esa tierra no va a estar vacía. Esa tierra tú vas a tener que meterle mano y vas a tener que trabajarla y vas a tener que pelear con los que están allí para sacar a los que están allí, ¿ok? Así que, y el camino de llegar hasta allá, así que era importante que Dios le estaba prometiendo, yo voy a estar con ustedes, yo estaré contigo, no temas que yo voy a estar contigo, te guardaré, te traeré y no te dejaré. Así que esas partes, a mí me parece que eso es espectacular y parte bien importante de, no sé ustedes, pero yo cuando siento que me es de bendición y la bendición que es el recordar las palabras de Jesús mismo cuando dijo, yo voy a estar con ustedes, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo, yo voy a estar con ustedes. Importantísimo, esencial, ¿verdad? Esa parte de la promesa. Bienvenidas a las que llegaron por ahí hace poquito. Ok, ¿qué relación hay en este sueño que vemos, los elementos que tiene este sueño que tiene Jacob? ¿Qué elementos hay? ¿Qué relación tiene con lo que leímos en Juan 1 del 47 al 51? ¿Qué elementos vemos que son iguales o similares? La relación de encuentro. Jacob se encuentra en el sueño con Dios y en el relato entonces de Natanael se encuentra con Cristo.
Excelente, excelente, excelente. Y eso lo resume, ¿verdad? Porque eso es un encuentro cara a cara, de frente, ahí real, verdadero. ¿Y qué otras cosas vemos en ese encuentro? ¿Qué elementos de ese encuentro son similares entre la historia de Jacob y la historia de Natanael, de lo que Jesús le dice a Natanael? Hay cosas que son iguales. Dice Jesús Jesús le dijo a Natanael que vería el cielo abierto y a ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ok, muy bien. Así que vemos repetido lo del cielo. En Génesis lo vemos, la escalera que toca, una esquina toca la tierra, el otro extremo toca el cielo. Vemos los elementos de los ángeles que van, ¿verdad? Que están por la escalera. Esos son elementos que se repiten en ambos relatos. Ok, gracias, Cuca. Seguimos página 126 abajo. Jacob huyó de Saúl directo a las manos de Labán, que era su tío, por la recomendación de su mamá, de Rebeca, y resultó que si han leído esa historia, si no la han leído, repásenla, que es de lo más interesante, y ella nos da el resumen de cómo por 2 décadas yo entiendo que el hombre terminó peor de lo que estaba en su casa, porque terminó en manos de un tío que sabía muy bien, dominaba muy bien, era un personaje aún hasta peor que él. Se encontró con uno peor que él en cuanto a lo de engañador, ¿verdad? El tipo era un paquetero, en palabras de nuestra amada patria. Un embustero, otro engañador, Mr. Labán, y engañó por par de décadas, engañó a Jacob con su argucia, que yo no conocía esa palabra, así que significa sutileza, argumento falso presentado con agudeza. Con engaño y manipulación lo tuvieron cautivo 2 décadas completas, ¿verdad? En la cuestión de casarse con Lea y casarse con Raquel, ese evento más otras cosas más que el Labán siguió estirando el chicle, como decimos, porque tenía ahí a tremendo obrero, y Labán siguió estirando el chicle para que Jacob no se fuera y siguiera trabajando con él por porquería. Justo cuando las cosas iban de mal en peor, Jacob entonces recibió una palabra del Señor. ¿Qué le dijo Dios a Jacob que hiciera en Génesis 31? Que volviera a su casa. Muy bien, que volviera a su tierra, y le prometió de nuevo: yo estaré contigo. Ahí está, importantísimo, hermana, ¿verdad? Que esas cosas, esas palabras de Dios las vemos, ¿verdad? En diferentes momentos. También recordamos cuando se lo dijo a Josué, cuando se lo dijo a Moisés, ¿verdad? Que momentos en donde vemos la importancia, porque el ser humano, frágiles como somos, débiles como somos, olvidadizos como somos, como que lo sabemos, pero se nos olvida. Y como vemos como en la palabra de Dios, Dios les recuerda a los seres humanos: mira, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, tú no estás sola, tú no estás solo. Vuelve para allá. Después de un conflicto considerable con Labán, Jacob se marcha con su familia, sus siervos, sus rebaños y ganado. Había solamente un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? ¿Cuál era el obstáculo? Que ella dice al final de la página 126. En la segunda línea de ese último párrafo, había solo un obstáculo. Que para volver tenía que pasar con las tierras de Saúl. Muy bien, tenía que enfrentarse con su hermano, a quien él traicionó, a quien él engañó por años, en más de una vez, y no pudo decir: ay, perdón, que me zafó, ¿ok? O sea, Señor, una cosa que había sido... vida. ¿Cómo, Alice? Ay, pues que se me fue la página. Ah, no te preocupes. Ok, no te preocupes. Ok, seguimos, página 127. Entonces nos da una tablita y debíamos leer el relato cuando él se prepara, ¿verdad? Jacob, para el encuentro con su hermano en Génesis 32. Y dígame señales que vio del viejo Jacob e indicios de un nuevo Jacob en este relato. Dígame qué vio, y si lo puso en la columna del viejo Jacob o de indicios de un nuevo Jacob. Eso está un poquito confuso para mí. Ajá, dime, Cuca. Lo que es humano, nosotros, o sea, él como humano, haber establecido estrategias para defenderse a él y su familia, pues
O sea, yo no sé cómo eso sería algo del viejo Jacob. Ajá, ajá. Yo creo que eso sería algo que tú harías anyway. Claro, sí, sí, sí. Qué bueno que lo dijiste, Cuca, porque yo estoy segura que a todos nos pasó, bueno, la que hicimos el ejercicio, que si era como que anda para el cara, esto es del viejo Jacob, como que era difícil ponerlo, espérate, eso es del nuevo, es del viejo, porque no necesariamente son cosas negativas o de engañar, ¿verdad? Y podrían verse así en última instancia. Realmente, como siempre decimos, ¿verdad? Quien juzga el corazón es una cuestión de con qué intención lo hizo. Podemos ver que el hecho de él mandarle regalos a su hermano podría haberse visto como que una manipulación, ¿verdad? De que, pues toma, papá, para que no estés tan enfogonado cuando me vea. Pero también lo puedo ver como un gesto de buena voluntad, ¿no? De que yo quiero hacer las paces. Como vemos otros relatos bíblicos, ¿verdad? Que la gente venía con cartas y con regalos de parte de donde venían, de quien los mandaba, y venían como emisarios. Y era parte de la costumbre, ¿no? Que venía con regalos y con cosas como un símbolo, eso, de buena voluntad, no necesariamente con intención de manipular o engañar. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es difícil clasificarlo como uno o el otro, porque primero, o sea, no conocemos, ¿verdad? El corazón de él en ese momento, y podemos ver cómo puede haber sido con intenciones de manipular, pero no necesariamente así, sino estrategias sabias, ¿verdad? De un hombre, pues, sabio, y era cuestión de vamos a mantener la paz y un frente de que yo no vengo en son de guerra, vengo en son de paz, ¿verdad? Y lo que quiero es reconciliar. Ajá, Vivian. E incluso el versículo 5 dice que le está enviando eso para que lo trate con bondad. Ajá. Y yo no creo que eso sea malo, ¿entiendes? Es como una ofrenda de paz. Eso te muestra que él estaba bien consciente de lo que había hecho. Claro. Y gracias, Vivian. Y yo entiendo que es importante que veamos que él acaba de pasar por esta experiencia y donde tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Y entonces él, o sea, uno tiene que pensar que algo cambió. O sea, es como un encuentro con Dios no va a tener un efecto en su mente y en su corazón, ¿entiendes? Tiene que haber, y el hecho de que Dios le dijera, vuelve, yo voy a estar contigo, ¿entiendes? Eso nos debe dar indicio, y como bien dijo Vivian, ese versículo habla de que, mira, o sea, vamos en paz, yo vengo en son de paz, no vengo en son para engañarte o manipularte. Así que, pero bueno, vamos a discutir las cosas que hizo y vamos, sí. Miriam, que iba a decir que yo lo puse en los indicios de un nuevo Jacob. Vemos también a un hombre quebrantado de espíritu, por todo lo que pasó, pero que también en la búsqueda de Dios, porque él necesitaba encontrarse con Dios y enfrentar todo esto para empezar esa nueva journey con el Señor. Eso fue lo que yo puse. Tremendo. Gracias, Marta. Tremendo la manera de ponerlo. Pastora. Sí, en lo de el viejo Jacob, yo puse que cuando él se fue huyendo porque tenía miedo de que su hermano lo matara. Entonces, cuando le dan la noticia de que su hermano viene con 400 hombres, él vuelve a sentir el miedo de que su hermano, y entonces ahí es que hace la otra estrategia de agruparlos para protegerlos, etcétera. Pero ahí se ve ese mismo sentimiento de culpa. Yo le hice mal a mi hermano y entonces tengo miedo de que me maten. Y eso resurge en el relato cuando le dan la noticia que su hermano viene con 400. Muchas gracias. Así que él tiene razón para estar asustado. Porque ya sabe lo que viene por ahí, ¿verdad? Y sabe con lo que el otro viene y lo que yo tengo y lo que tengo que perder, porque él venía con su ganado y con su familia, o sea, con sus esposas, siervas y con sus hijos que había tenido por allá cuando estaba con Labán. Ok, así que díganme qué cosas hizo. Repartió a lo que tenía en 2 grupos. Muy bien. Envió a los trabajadores al frente, a sus mujeres
las dejó en la parte de atrás para defenderla. Exacto. Se me quedó algo, ¿cierto? No, sí, muy bien, pero eso está muy bien, muy bien. Y habíamos visto lo de que había ganado y ganado, lo mandó también al frente, lo mandó al frente. ¿Qué más? Lo de los 2 campamentos fue una estrategia bien sabia, porque al dividirlo en 2, él dice, bueno, si me liquidan a uno, por lo menos tengo el otro, ¿verdad? O sea que esas son las cosas que uno dice, diantre, eso de verdad había sido por manipulación o simplemente un movimiento bien sabio, ¿no? Y de estrategia, ¿verdad? Bien estratégico para salvar por lo menos parte de su gente, ¿ok? Y la cuestión de que mandó al frente a las 2 mujeres, después de eso manda... más adelante manda a las mujeres, a las siervas y a los 11 hijos y él se queda atrás solo, ¿ok? Eso fue también otro punto. Y fíjense cómo en el versículo del 10 al 12, esta parte es bien bonita porque vemos cómo él le recordó a Dios sus promesas, que yo entiendo que esta es lo que ella pretendía que escribiéramos en la parte derecha, ¿verdad? De los indicios de un nuevo Jacob. Porque él le recuerda a Dios sus promesas, aceptó su temor, su miedo y pidió liberación de parte de Dios. Él se humilló y reconoció, mira, yo no puedo hacer esto solo, yo no voy a poder hacer esto solo, tú me hiciste estas promesas, ven conmigo, ayúdame. Ok, muy bien. Y abajo en la página misma 127, Génesis 32, ¿qué elementos hacen que esta escena sea particularmente enigmática? Cuando estamos hablando de la lucha de Jacob con el ángel. Y eso, recuerden, esto no tiene una contestación perfecta, ¿verdad? Eso a lo mejor lo que para ustedes, alguna de ustedes es enigmático, para otro no, ¿ok? O para otra no. Así que dígame, ¿qué elementos encontró enigmáticos de esta lucha que está descrita en estos versículos del 24 al 32? Permiso, Miriam. Quería decir que yo cuando leí esta parte, y de hecho esta historia nos la cuentan desde que somos pequeños, yo nunca entendí, porque como de repente sale peleando con un ángel o con un ser, todavía hasta el sol de hoy no lo comprendo, no sé si me lo pueden explicar. Ajá, qué chula. Muy bien. Ajá, ¿cómo explicamos esto? Estamos hablando del Génesis 32, ¿verdad? Del evento de la pelea. Primero es del 1 al 23 fue que vimos la preparación de él para encontrarse con su hermano. Y ahí es que está la lucha, ¿verdad? Espérense, la lucha es específicamente 24 al 32. Exacto. Ok, sí, ok, chévere, gracias, ahí mismo, eso mismo, la pregunta que estamos, hello. Ok, gracias, Vivian. Gracias, Vivian. Ok, así que esa lucha, ¿cómo la explicamos? ¿Quién quiere explicarlo? Yo no la voy a explicar, yo lo que tengo es una pregunta. No, chica, pues primero explícala y después hacer la pregunta. Pues es un tema complicado, no soy la única entonces. La única es complicado. Que si no es la única. Ella pregunta pues, Elisa pregunta que si ella no es la única que lo encuentra pues claro complicado. Que no. Yo siempre me he preguntado, o sea, si es un ángel o esta figura es enviada de Dios, ¿cómo no lo pudo vencer? O sea, si es lo hubiera hecho como tú haces, así, pling, y ahí lo hubiera acabado. Claro. Yo siempre me pregunto por qué no lo pudo vencer. Y ella lo dice más adelante, o sea, que no es que no pudo, dice que si hubiese querido lo hacía, porque dice que con un toque le dislocó la coyuntura, o sea, del mundo. Yo entiendo que es la experiencia que Dios le quiere dar a Jacob ahí. Y dice que lo que estaba luchando era porque le bendijera. O sea, y efectivamente a Elisa sí es igual de complicado para todas. Sí. Creo yo. Pues lo primero que es confuso es que ¿cómo es la versión de Reina Valera del 60? Menciona a este hombre como el varón, ¿verdad? Un varón. Y la moderna, la Reina Valera contemporánea, dice hombre. Pero entonces vemos que no es un hombre. O sea,
Eso en sí mismo es un poco confuso. ¿Con quién entonces estaba peleando Jacob? Ok. Ajá, muy bien. Siguen más preguntas. Miriam. Ajá. Lidia. Para mí lo enigmático es lo que dice el versículo 28, que le dijo, no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ajá. Eso es lo enigmático para mí, porque con todo el poder de Dios y del ángel, hace rato lo hubiera tirado contra el piso y ya, y no pero darle ese reward al decirle a él, sí, has vencido, para mí eso sí que es grande. Quiere decir que hay esperanza para mí, que soy una debilucha. Que hay todo. Aleluya, aleluya. Y después Miriam, y después le cambia el nombre de Jacob a Israel, que también uno se dice. Muy bien. Ahí es interesante que vemos con lo que dijo, y gracias Lidia y Alice, bueno, todas las que han participado, esto que dijo Cuca 1 sobre, sobre que el Reina Valera del 60 lo llama varón y la contemporánea lo llama hombre. Es interesante que Oseas habla de ese pasaje. Y Oseas dice claramente que fue un ángel. Dice que es un ángel. Y esas cosas son importantes en la Biblia para que veamos cuando se habla de un tema o de un pasaje, que veamos los otros momentos en la Biblia donde se habla de eso, porque eso nos ayuda a la interpretación. Por eso es que la Biblia es un libro espectacular, y parte de su espectacularidad es que uno puede interpretarla ella misma, ella se interpreta a sí misma, que no tenemos que ir a otra fuente ni a leer a fulanito de tal para poder interpretar la Biblia. Y eso es una de las maneras que podemos interpretar distintos pasajes cuando se habla de ese tema en distintos lugares. ¿Qué dice aquí de eso? ¿Y qué dice aquí de eso? Y Oseas se habla de ese pasaje y dice claramente que es un ángel. Entonces, ahora voy a unir eso de lo de que si es un hombre, un varón o un ángel, con lo que dijo Alice de cambiar el nombre. Si alguien tiene la potestad un hombre tiene potestad de cambiar nombres. No. Así que fue un ángel. Eso ya nos debe, con eso nada más nos debe ya decir, y claro, y estamos hablando que hasta la misma Biblia dice, has luchado con Dios, le dice, o sea, que el ángel es un representante de Dios, el ángel cambiando nombre, ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Asau. Tengan por cierto que no fue un hombre de carne y hueso, ¿ok? Con quien peleó Jacob, no fue un hombre de carne y hueso. ¿Alguien iba a decir algo, Vivian? Sí, otra cosa que me pareció bien interesante es que, digo, y esas son las cosas que a mí a lo mejor a nadie más le importa, pero el hecho de que le dijera en el versículo 26, déjame ir porque ya está saliendo el sol, como que déjame ir porque ya estoy cansado, déjame ir porque esto ya, como que la cantidad de tiempo había sido suficiente, o ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque está por salir el sol. No tengo respuesta, esas son preguntas que me he hecho. Sí, que pude haber dicho 20 cosas, me tengo que ir a otra cosa, otra pelea por otro lado, qué sé yo, sí. Y le digo, ya es tarde. Como que, ay, esto es una broma, pero como los vampiros, que si va a salir el sol, después me muero, porque los vampiros no pueden ver. Gracias a Dios porque tú lo dijiste, porque yo no me atrevía y eso era lo que estaba pensando. Es que vemos mucha televisión, hermano. Sí. Estamos dañados. Ok, pues alguien, y esto está súper interesante, a mí me encanta que estemos así, me encantaría que estuviésemos en persona. Mira lo que me dice, lo que me acaba de decir mi mamá. A lo mejor no quería que nadie más lo viera. Eso puede ser. Claro, sí, que no fuera algo, que la pelea no fuera pública. Sí, es cierto. Okay, pastora, ¿usted nos quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo de esta pelea? Ese es uno de los pasajes que ha generado mucho debate. Y el punto que trae Vivian es uno de los debates más fuertes que está en este momento.
porque hay algunos, ¿verdad? Comentaristas que dicen que no les gusta ese ángel porque le tenía miedo a la luz, porque y el punto que trae Vivian, ¿verdad? Pues va en ese debate contemporáneo. Y entonces la otra parte es que dice que ha luchado con Dios y con los hombres. Nuestra lucha con Dios no debe ser enfocada en la persona del ángel, porque el ángel muchas veces en la Biblia habla de los varones, por ejemplo, los varones que se presentaron ante Abraham, pues, que en una instancia dice varones y en otras instancias dice ángeles, porque la idea que nosotros tenemos de ángeles es este ser espiritual de naturaleza intangible, con alas y cosas así. Sin embargo, en la escritura, el ángel es el enviado, el mensajero, el que porta un mensaje de Dios. Así que la naturaleza de la lucha con Dios se da en la conciencia. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal porque a Dios no le agrada. Es una lucha con Dios. Entonces, la lucha con el ángel es lo que se ubica dentro del contexto de la lucha con los hombres, porque un ángel puede ser un varón enviado a dar un mensaje de parte de Dios o a hacer una tarea de parte de Dios. Entonces, están en esas vertientes de opiniones. Y el punto que acaba me arroja mucha luz, lo que señaló tu mamá, de que hay cosas que se dan en la intimidad que son entre la persona y lo que Dios establece para esa persona, que son íntimas, y hay otras cosas que son para estar expuestas a la luz. ¿Ve? Y entonces ahí se ve ese asunto de lo íntimo, de que es entre Jacob, su lucha con Dios, y el instrumento que Dios usa, que en este caso es el enviado, el varón o ángel, como se le llamaba a los enviados. Hay también una interpretación donde se entiende que el ángel era el ángel del Señor, que en otros lugares en la Biblia es lo que se conoce como Cristo preencarnado, como una preencarnación de Jesucristo mismo. Y eso es una de las posibles explicaciones. El problema es lo que las hermanas han señalado, que si el ángel que está luchando con Jacob es el ángel del Señor, pues entonces esta lucha de decir, ya raya el alba, pues eso no compagina con lo que nosotros entendemos que es la naturaleza de Cristo, porque Cristo no abandona una lucha, por más sea en tinieblas o sea en luz, o sea, Cristo nunca abandona una lucha. Entonces, pues es que genera mucho debate ese texto bíblico. Entonces uno lo que hace es que los mira a todos y más o menos se va haciendo un cuadro de las posibilidades, y como siempre en las escrituras el abanico de posibilidades es extenso, pero que es bueno que en ese debate pues uno dice, caramba, este punto yo no lo había considerado. Así que, Elisa, creo que nos vamos a quedar. Lo bueno de esta conversación es que ya no te sientes sola. Y que son de las cosas que vamos, mientras más comentaristas leas, y mi invitación siempre es a que busquen posibles explicaciones en fuentes fidedignas, ¿verdad? En fuentes fidedignas y serias y respetuosas, para escuchar distintas posibilidades e interpretaciones del evento, pero en última instancia la interpretación verdadera es posible que la sepamos en el cielo.
Es posible que la sepamos en el cielo porque, como bien dijo la pastora, hay distintos comentaristas lo interpretan de manera distinta y este es uno de muchos pasajes, o sea, este no es el único, hay muchos pasajes que la realidad es que no, posiblemente no tengamos una explicación que podamos decir, esa es la única y verdadera y aquí está todo, pero esas cosas, digo, a mí me dan un poco de frustración porque yo soy de que tengo que entender las cosas y no poder entenderlo, pero por otro lado he aprendido que eso es bien bueno porque nos recuerda lo que somos y quiénes somos y quién es el dueño y quién es el Señor y como tú misma hablaste hoy en el devocional, como mis pensamientos, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los míos y los caminos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. O sea que hay cosas que siempre van a estar en un misterio, hay cosas que no las vamos a saber por completo, pero el hecho de que a lo mejor no lo podamos interpretar con cada elemento y ponerle una interpretación de la A a la Z y hacer una exégesis de la A a la Z y ya lo tenemos masticado y comido, es bueno que veamos los distintos elementos y que saquemos cosas de ahí, que veamos cosas de ahí, aunque lo que saquemos sean preguntas, que no tengamos una respuesta final y firme para ella. Yo entiendo, por lo menos para mí, con lo que yo me conformo en el sentido de que me da paz y tranquilidad es que, bueno, y no hemos terminado de ver lo que la autora quiere que saquemos del evento, ¿verdad? Pero es como hubo una lucha con Dios. El personaje sí, definitivamente, si no es Jesucristo mismo, es un ángel, es enviado por Dios por las cosas que dice, y esa cuestión de cambiar nombre, que le dé esto la coyuntura del muslo, o sea, y dijo, mira, aquí se acabó, vamos a terminar esto. O sea, hay elementos que nos dicen que fue una lucha con Dios o con un mensajero enviado por Dios, con un representante de Dios. Y lo que sale de eso, y a mí me encanta porque nos podemos ver nosotros, como decía la pastora, de nuestras luchas con Dios, que a lo mejor no es a cuerpo entero, de que nos damos un pescozo en una puño, una pata, pero son nuestras luchas con Dios y en eso sí nos podemos identificar con Jacob, en la cuestión de la lucha. Disculpen que aquí no tenemos la respuesta que a lo mejor esperaban de la contestación perfecta para esto. Y Miriam, la parte que, o sea, que él no se dio por vencido, Jacobo, es tan importante que el Señor lo bendijera para poder seguir adelante. Eso casi ¿cómo es? Lo hizo todo. Sí, y nos podemos, de verdad que yo puedo estar aquí de verdad un montón de tiempo más hablando de esto, porque el concepto de que él estaba peleando y no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, la definición de bendíceme, si yo les pregunto a todas ustedes cómo tú defines bendición en este momento, ahora, hoy, yo les aseguro que no van a ser las mismas respuestas. A lo mejor se van a parecer, pero, o sea, la bendición, o sea, ahí podemos irnos. O sea, ¿qué él quería decir con bendíceme? ¿Qué es lo que Jacob estaba pidiendo? Porque él sabía lo que le venía. Él sabía que tenía que encontrarse con su hermano. Y puede ser tan simple como bendíceme, que ayúdame a vencer, o ayúdame a que por lo menos salir vivo del encuentro. Tú sabes, o una cosa como que bendíceme en general a la familia, el futuro, la descendencia, porque él sabía que él era el que iba a continuar con la línea. Eso ya estaba decidido, eso era un hecho. Quien seguía la línea, el próximo patriarca era él, no era Esaú, era él. Así que podemos estar pensando, o sea, cuando él dice bendízame hasta que no me bendiga, ¿qué era? ¿Dame algo para ahora? ¿O dame algo para la pelea con mi hermano? ¿O dame algo o muchas maneras de bendecirme? Mis hijos, entiendo, o sea que ahí también podemos para un montón de rato de eso, pero lo que podemos sacar es en la cuestión de, a mí me encanta que él pide bendición y la lucha en el sentido de que, ay, Señor, pues bendíceme, como cuando a veces oramos, Señor, bendíceme, bendice a mi hija, bendice a mi papá, bendice a mi hermano, bendice a mi esposo, amén. Y
me gusta el hecho de que hubo una pelea, una lucha, Señor, bendíceme. O sea, ¿cuánto nosotros insistimos en eso? ¿Cuánta perseverancia tenemos? ¿Cómo definimos la bendición? O sea, hay muchas cosas que podemos sacar de este pasaje, que podemos pensar en nosotros y en mi relación con Dios, que tiene que ver con esto, pero tenemos que seguir, hermanas, porque quiero seguir, o sea, y estamos ya un montón de tiempo, pero me encantó, y estos son los días que me encantaría que estuviéramos en persona, para que la cuestión del tiempo no sea un factor que nos limite. Ok, pero vamos a tratar de avanzar de ahora en adelante. Página 128. ¿Cómo añade algo de volumen a la escena en Oseas? Con algunas descripciones adicionales de este pasaje. Así que ellos nos hace la referencia cuando Oseas habla de este evento. ¿Qué cosas dice Oseas que le añade al pasaje, al relato que vemos en Génesis? ¿Lo vieron? Bueno, a mí me llamó la atención que dice que él lloró y les rogó. Y en Génesis no se describe, ¿verdad?, que él hubiera empezado a llorar. Y de un ruego, ¿verdad? Así. Interesantísimo. Fíjense que ahí vemos entonces el concepto de la lucha, cómo uno piensa en algo físico, pero aquí está la cuestión de que hubo un ruego y hubo un lloro, ¿verdad? Y habla de que prevaleció y de que le halló. Ok, así que, pero ahí vemos otro elemento más que nos podemos ir, que no necesariamente una pelea de pescosas y patas y puños, ok. ¿Qué otra cosa dice Oseas? Oseas menciona, compara el hecho de que cuando estaban naciendo, él tenía agarrado a su hermano por el talón, y el hecho de que él agarró al ángel y no te vas hasta que no me bendiga. Esa asociación muy bien desde el nacimiento con su hermano, ¿verdad? Que lo tenía agarrado por el tobillo. Muy bien. Y habla de que con su poder venció al ángel. Así que ahí eso también, olvídate, nos podemos quedar ahí hablando un montón de que con su poder venció al ángel. Ok, pero seguimos. La moraleja de la historia no fue la fuerza superior de Jacob. Su propio resumen de la lucha fue que había visto a Dios cara a cara, que lo había visto. Eso es lo que resalta de ese encuentro. Y lo sabemos por el fruto de la lucha, ¿verdad? Y cómo él llamó a ese lugar después de la lucha. Pero, había visto cara a cara. Recuerden que para los judíos, por lo que Dios mismo había dicho en Éxodo, nadie verá mi rostro y vivirá. O sea, que no se sabía que no se podía ver el rostro de Dios y vivir. Y este hombre tiene una lucha de tú a tú con un representante de Dios, y hay personas que entienden que fue con Jesucristo preencarnado. Así que, pero él sobrevivió eso, y por eso le llama al nombre a Peniel, por eso es que le pone ese nombre. Quiero que se fijen en esto, en ese primer párrafo de la página 128, ella termina ese párrafo. La diferencia sustancial en el caso de Jacob es que se negó a abandonar. Eso, la traducción está un poco, ¿verdad? Es más bien que se negó a rendirse. Esa es la traducción así es como debe estar expresado, porque en inglés es que he refused to quit. O sea, él se rehusó a rendirse, a rajarse en el día a día, en la conversación día a día, ¿ok? No te soltaré sino el blanco. Me bendices. Si no me bendices. Muy bien, no te soltaré si no me bendices. Y aquí es que está, yo creo que el punto que la autora quiere que saquemos de aquí, de este relato. Eso, querido hermano, es fe. La fe sabe que cuando peleas con Dios, si resistes lo suficiente, llegará la bendición. A veces soltamos demasiado rápido. Y yo creo que este es el punto que la autora quiere que nosotros
resalta de ese evento, de esa historia, de ese relato de la lucha de Jacob con el ángel, que él resistió, que él fue perseverante, como lo dice Oseas, que él prevaleció, pero fue porque siguió, resistió, ¿ok? Tuvo resistencia e insistió. Ese es el punto. Ok, ¿cuál es la pregunta que le hizo el ángel en el versículo 27? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Y ella graciosamente dice, Dios no le estaba pidiendo la licencia de conducir, lo que quería era su confesión, porque su nombre original significaba ¿qué? Engañador. Engañador, suplantador, ¿verdad? Engañador. Por eso es que está el evento, lo que mencionó Vivian ahorita, de agarrarle el de esto y como no te toca a ti, quítate tú para ponerme yo, ¿ok? Eso es en resumen, ese evento, quítate tú para ponerme yo y engañador, ¿ok? Saber que a Dios, estoy abajo, página 128, saber que a Dios le resulta absolutamente transparente, me encanta esto, cada pizca de fingimiento y bravuconada protege nuestra alma, en especial en una cultura donde reina la imagen. Dios sabe verdaderamente cómo es usted y cómo soy yo. A Dios no lo podemos engañar. Si pudiéramos engañar a Dios con apariencias externas, el fango tóxico de nuestra vida interior estaría prácticamente desenfrenado hasta que de repente se desbordaría en una turbia explosión. Eso es lo que está en el interior suyo y en el interior mío. Por naturaleza, después de la caída en el Edén, eso es lo que usted y yo tenemos que ofrecer. Nada de esperanzador, nada prometedor, nada digno de imitar y de exaltar, ¿ok? Y así es como somos en naturaleza usted y yo. En el 28, el ángel hizo algo que Jacob necesitaba más que nada. ¿Qué fue? Yo diría alcanzar su salvación sin engaño, su bendición esta vez sin engaño. Muy bien, fue bendecido sin engaño. ¿Y cómo, ajá? Le dio un nombre nuevo. Le dio un nombre nuevo y entonces eso es simbólico y es importante porque ya tú no vas a ser así. Tu nombre significa esto, pero ahora de ahora en adelante, después de las experiencias que tú has pasado, eso es, hermanas, es que de verdad Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Cómo nos lleva, cómo vemos en la Biblia y refléjese usted ahí. ¿Cómo vemos que Dios lleva a las personas con quien que Él tiene propósitos, como vimos y repasamos en el devocional, los propósitos y los planes que Dios tiene con nosotros? Cuando usted mira para atrás, usted ve que Dios lleva a esos personajes bíblicos, Dios los lleva por un proceso para que estén preparados, es como añadiendo los elementos necesarios para poder hacer la misión que Dios pone en sus manos. Y eso lo vimos con Moisés. Y lo vemos con el hermanito Jacob, y con Abraham también y con distintos personajes, con el mismo Pablo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero como Jacob, de lo que él era, y vemos el fruto de lo que era él, sea por culpa de la mamá o por sí mismo, porque ustedes me han oído antes de mis corajes con que la gente siempre le echa la culpa a los papás, que yo soy así porque mi mamá y porque mi papá. Y esas cosas a lo mejor uno las puede ver cuando tú tienes 10 y algo de años, pero ya siendo unos viejos, todavía la gente echándole la culpa a los papás por lo que son hoy día, está un poco, ¿verdad?, difícil para mí de tragar. Pero él le podía echar la culpa a la mamá, pero realmente él tenía que aceptar que eso era él, porque aún después que él se fue, él siguió haciendo las mismas cosas y pues se fue con uno que era peor que él y ahí Dios le dio, ¿cómo es? En medicina de su propia, ¿verdad? Se tuvo que tragar la medicinita para él entonces estar preparado para lo próximo que Dios tenía para él, para lo próximo que había para él. Así que Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel y le explicó por qué, ¿verdad? Le explicó por qué, Dios le explicó. Todavía tenía un problema antiguo, que era el hermanito que lo estaba esperando a la vuelta de la esquina, estaba por ahí, tenía que bregar con eso, pero el antiguo problema ya no tenía la misma antigua persona. Así que Dios le estaba diciendo, ya tú no eres así, tú eres ahora y recuerden lo importante que eran los nombres para el pueblo judío, así que Dios lo que le estaba diciendo, papá, más vale que ahora bregues como esto, ya no bregues como esto, eso pasó, eso está detrás de ti, ahora tú eres esto, ¿ok? Y después vienen las preguntas personales, que iba a discutir un par de cositas, pero no nos da tiempo.
Vamos entonces al día 4.2. Los dos eventos que vamos a ver bien significativos en el Antiguo Testamento con relación a la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En Éxodo 12, alguien que me conteste lo de las preguntas, todas las preguntas del 12, Éxodo 12 y después entonces vamos a Josué 4. Ahí viene la celebración de la Pascua. Muy bien, muy bien. ¿Dónde ocurrió? En Egipto. Muy bien. ¿Cómo se les dijo a los israelitas que tenían conmemorarlo? Iban a matar un cordero, el tierno, el mejor de la manada. Muy lo bien. Iban para ellos, pero que si era por la poca la familia, había una familia necesitada, la iban a compartir con esa familia. Muy bien. Y esto ocurre también en Egipto. Ajá, muy bien. Muy bien, le da las instrucciones específicas, muy bien. ¿Y cuál es el versículo que contiene la única pregunta que se hace en esa porción? 12:6. El 12, el 6, el 26. El 26, muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es este rito vuestro? Muy bien, exactamente. Cuando los hijos preguntaran, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos celebrando esta cosa? Muy bien, excelente, Alice. Alguien que me diga Josué 4, que me conteste las mismas preguntas. ¿Qué suceso se describe, etcétera? Las 12 piedras. Al cruzar Sí. el Jordán. Ajá, muy bien. Sí, dale, sigue tú. Cuando llegaron ya al Jordán, Josué les manda que tomen 12 piedras. Y esas 12 piedras iban a ser significativas de los 12 tribus de Israel. Excelente. Y que iban a hacer un altar. Muy y que bien. ahí se iba a conmemorar, se iba a recordar el triunfo que tuvieron al cruzar el río Jordán. Excelente, excelente, muy bien. ¿Dónde ocurrió en el río Jordán? Por supuesto, ok. ¿Y los versículos que contienen las preguntas en esa porción? ¿Cuáles son? Verso 6 y verso 21. Exacto, excelente, muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? La verdad es que ella no pide la pregunta, pero ¿cuál es? ¿Qué significan estas piedras? Muy bien, ¿qué significan estas piedras? Muy bien, lo que pasa es que lo repite, pero es la misma pregunta. Muy bien, excelente, amadas. Página 133. Ella, no vamos a contestar eso de por qué en vez de decir sí, dice cuándo, ¿verdad? Porque pues se espera que los niños hagan preguntas, ¿verdad? Eso es lo que... Y ella habla de una cita de un rabino, cómo era bien común y hasta se esperaba y se exaltaba el hacer preguntas. Y recuerden que eso es lo que la autora quiere que nosotros aprendamos y veamos y adoptemos, ¿verdad? En nosotros hacer preguntas, preguntarle a Dios para aprender con más profundidad. No es por ser que a veces mi mamá me decía, tú eres una preguntona. O sea, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra de aprender con más profundidad. Me gusta esa frase. Y como el judaísmo suele animar a las personas a explorar su propia relación personal con Dios. Próximo párrafo. Los cristianos estamos llamados a una vida de rendición, pero rendirnos no excluye la posibilidad de hacer preguntas. De nuevo, ella está animándonos a que le hagamos preguntas al Señor. Y como las preguntas, estoy abajo, página 133, aventuras para emprender, donde inclinarse a las curvas para discusión, deliberación, debate saludable, como medio para descubrir. Y dejaban en evidencia tanto lo que se sabía como lo que no se sabía aún. Por eso es que son importantes las preguntas, por eso es que son. Así averiguo lo que sé y lo que no sé también. Último párrafo, página 133, la tendencia de Cristo a atrapar a su audiencia. Así que a ella también ahora señala cómo Jesús también utilizó las preguntas. Cuando vemos su ministerio de 3 años, él también le hizo preguntas a sus seguidores y a sus enemigos, a sus rivales, a los que estaban en contra de él y también a los suyos propios, a sus discípulos, a sus seguidores le hizo preguntas. Desconcertó a sus críticos, atrapó a audiencia con preguntas y respuestas, y lo vemos en los 3 años y lo vemos en los evangelios redactado ahí.
página 134. En Lucas 2, lo vemos cuando él tenía ¿cuántos años? Y cómo, 12 ¿dónde él años. estaba? 12 años, ¿dónde estaba y qué estaba haciendo? En el templo, sentado allí con los doctores de la ley haciendo preguntas y estaban todos maravillados. Así mismo, ¿verdad? Como que, pero ¿y quién es este nene? ¿Pero ¿y quién es este piojo? Pero este no es el hijo de aquel carpintero José y de la nena esta María, que es una niña, ¿ok? Y es interesante que en ese momento ellos estaban sorprendidos de Jesús, pero también ese relato, ese pasaje dice que Jesús estaba oyéndoles y preguntándoles. Fíjense que él también hacía preguntas, así que no fue que simplemente Jesús estuvo allí enseñando, que ciertamente podía y tenía con qué y cómo, pero él también estaba preguntando y escuchando a los doctores de la ley. Ok, muy bien, se maravillan de su inteligencia, muy bien. Así que aprender era una aventura y así es como lo ve el antiguo judaísmo rabínico, aprender era una aventura. Vuelve a hablarnos de esas dos frases de Éxodo 12 y José 4, las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa ese rito para nosotros, para vosotros? Cuando los hijos preguntaran la importancia de los ritos, la importancia de los altares, de los monumentos. Esto es bien común en la literatura bíblica, donde vemos que los eventos importantes en la vida de estos hombres y mujeres de Dios merecían un monumento, un tipo de recordatorio para que cuando ellos vieran eso, ellos y las próximas generaciones pudieran hablar de por qué se erigió ese altar, qué fue lo que pasó allí, que era meritorio que lo recordáramos por siempre, por generaciones tras generaciones tras generaciones. Y a esa pregunta, hablando en específico de Éxodo 12, de la institución de la Pascua, todavía hoy día las familias judías, la comunidad judía todavía celebra, cuando celebran la Pascua, eso es parte del rito de la cena de la Pascua, que escogen un niño, hace la pregunta, ¿por qué es que nosotros celebramos esto? ¿Por qué este día o esta comida no es igual que las demás? Y entonces el padre de la familia relata la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese es el propósito y eso hoy día pasa en la comunidad judía, los judíos celebran esto. Después ella nos lleva a 1 de Pedro 3 para traerlo a nosotros, como nosotros también las preguntas, ¿qué nosotros debemos hacer cuando las personas nos hacen preguntas? Cuando las personas nos preguntan ¿qué? Según Pedro. ¿Cuál es? Porque nosotros vivimos de acuerdo a una esperanza que nos mueve. Y eso es lo que ellos quieren saber, qué es lo que what's going on. Exactamente. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú no hiciste esto en vez de esto? Porque yo hubiera hecho esto. O antes en otro momento de tu vida tú hubieras hecho esto y ahora hiciste esto. ¿Por qué tú crees lo que tú crees? ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú, etcétera, verdad? Así que de la misma manera que Éxodo presenta o la institución de la Pascua, que hoy día todavía se celebra y los niños preguntan ¿por qué celebramos esto? Usted y yo debemos estar preparados para contestarle a la gente que nos pregunte ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú no te vas a emborrachar? ¿Por qué tú no mentiste? ¿Por qué tú no dices embustes en tu planilla? ¿Por qué tú, etcétera, etcétera, etcétera? Pedro como lo refleja es que nos demande razón de nuestra esperanza, como dijo Cuca, ¿verdad? O por qué tú eres siempre estás de buen humor, lo que sea. Que estemos preparados para presentar defensa, ¿ok? Y ese es el punto, que de la misma manera que la familia, el padre judío daba una respuesta a los niños cuando preguntaban y preguntan ¿por qué celebramos esto? Nosotros debemos estar preparados para también contestar por qué nosotros somos como somos y creemos como creemos. En un mundo, página 135, donde la esperanza se reduce drásticamente, lo único que hace falta para atraer la curiosidad es ofrecer una pequeña copa llena hasta el tope de esperanza. Eso es hablando el versículo de que os demande razón de vuestra esperanza, lo que dice Pedro. Pero solo hay una esperanza que flota cuando la desesperación arrastra a todas las demás al fondo. Nuestra esperanza es
Cristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra única esperanza. Gloria a su nombre. Las dos ocasiones, ella entonces nos resume en la página 135, tercer párrafo, nos resume vemos dos clases de salvación divina en estos eventos en la historia del pueblo de Israel. En Éxodo 12, Dios los salvó a los israelitas de Faraón, ¿verdad? O de Egipto. Y en Josué, Dios salvó al pueblo para llevarlos hacia otro sitio, ¿verdad? Dios los salvó para llevarlos, los sacó de Egipto y ahora los iba a llevar a la tierra prometida. En inglés es un poquito más, como que suena más común, porque en inglés es que en Éxodo, God delivered them from Pharaoh, de Egipto, de Faraón, y en Josué, God delivered them to their promised land. O sea que es from and to. O sea, en Éxodo Dios los liberó de el Faraón o de Egipto, y en Josué Dios los liberó para llevarlos a la tierra prometida. En el primero vemos hacia atrás de donde Dios los saca, y en el segundo vemos hacia dónde Dios los lleva, hacia la tierra prometida. En Deuteronomio 6 debimos haber visto en esos versículos y en el 23 por qué Dios los sacó de allí, de Egipto. Para llevarlos a la tierra que Dios prometió a sus padres. Muy bien, para cumplir la promesa que le había dado a los padres, ¿verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob, para darles la tierra que juró a sus padres. Muy bien, gracias, Cuca. Bueno, y después de eso vienen las preguntas, digo, eso era parte de las preguntas personales, ¿ok? Y al final me gusta en la página 137, ella hace que ahora esto es con algo con lo que usted y yo nos debemos identificar, con el rito o con la celebración de la Santa Cena, ¿verdad? Y me gusta porque ella nos pone a pensar en eso, ¿verdad? Que es la ceremonia oficial más cercana a la comida de la Pascua que observamos los hijos de Dios, los creyentes, y cómo cuando Jesús la instituyó, ¿verdad? Y después nos lleva a 1 Corintios 11, donde está lo que nuestro pastor y otros pastores típicamente se lee, la lectura que típicamente se lee durante la celebración de la Santa Cena, porque nos recuerda, como Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, todas las veces que la comieren, van a celebrar mi sacrificio. De la misma manera que la Pascua para los israelitas significaba la liberación del pueblo de Egipto, como ese cordero inmolado y la sangre de ese cordero fue quien los salvó de la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga para el pueblo, para Egipto. De la misma manera, la sangre de Jesucristo es quien nos limpia y quien nos libera de la destrucción de parte de Dios, ¿verdad? En el momento del juicio, y cómo nos salva. La sangre de Jesucristo es quien nos redime, quien nos limpia, quien nos salva. El pan representa su cuerpo y la copa de vino o el jugo de uva representa su sangre. Y que pensemos en eso, ¿verdad? Recordar lo que debemos recordar cada vez que tomamos la Santa Cena. El resto son preguntas personales, así que con eso terminamos. Vayan escribiendo las que están aquí en Zoom sus peticiones, perdonen que no se lo dije antes. Las personas que nos ven a través de YouTube, si tienen alguna petición por la cual usted quiere que nosotros le acompañemos a orar, sepa que todas las semanas nuestra hermana Elisa nos ayuda a preparar la lista de peticiones. Yo termino con el punto de que... Yeah. I guess not. Ok, no, había una pregunta. Denis tenía una pregunta, Cuca. Dale. No, él está aquí, pero no. Pero sí, el último verso, en la página 138, ajá, ese pasaje de Isaías 43:19, ajá, que haré cosa nueva, o sea que todo lo extraordinario de Dios al estar con nosotros en esta expedición de la vida, Dios siempre ha estado con nosotros y nos ha prometido que estará siempre con nosotros. Amén. Dice que hará cosa nueva. Fíjese la esperanza que tenemos en Él. Amén. Que no importa en qué situación estemos, lo que hayamos vivido, lo que estemos viviendo o lo que venga, porque yo estoy segura que muchos de nosotros estamos asustados con lo que estamos viendo, de cómo está el mundo,
Y cuando pensamos, Dios mío, ¿y cómo va a estar de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Con qué cosas van a bregar mis hijos, mis nietos, etcétera? Eso no es para uno, de verdad, como que no estar mucho tiempo en eso, pero nuestra esperanza, como leíamos ahorita, lo que dice Pedro, y ese versículo, gracias Cuca, gracias Denny, de cómo ahí es que está nuestra esperanza, ¿verdad? Que Él hace cosa nueva, y el que bendijo a Jacob está más que dispuesto y poderoso y capaz de bendecirnos a nosotros también, y la bendición está para todos los hijos de Dios. Jacob no era un nene más lindo de lo que usted y yo somos delante de Dios, porque somos hijos de Dios, estamos bajo esa cubierta de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, y a veces usted y yo no vemos, ¿verdad? No interpretamos la bendición de Dios de las mismas maneras. Yo creo que yo les había contado que tuve una conversación con una persona donde, nada, me decía que se le hacía difícil ver, porque veía a otras personas que estaban recibiendo unas cosas que ella no recibía, y tenía como esa pregunta pues delante del Señor, y yo le dije, fíjate, pero es que muchas veces depende cuál es tu definición de bendición, porque que ahorita lo hablábamos, porque a lo mejor lo que para mí es bendición es una cosa, y pensamos en cosas materiales, cosas temporeras, cosas que el mundo da, que son normales que lo veamos como bendiciones. O sea, si estamos bien económicamente, si tenemos un techo, si tenemos ropa, si, qué sé yo, no tengo enfermedad, pues ¿quién no quiere eso, verdad? Son cosas, pero la definición bíblica de bendición, eso es lo que tenemos que ver, o sea, cómo Dios ve la bendición. Y a veces las bendiciones vienen disfrazadas o vienen con un aspecto que a lo mejor usted y yo la vemos y como que yo no, esa bendición yo no la quiero, pero para Dios sí es una bendición, porque en última instancia lo que a lo mejor me hace sufrir, lo que me duele, lo que no me gusta, lo que veo bien feo, lo que me atemoriza, para Dios puede traer bendición a través de eso. Y eso puede ser igual, lo que parece una cosa mala, para Dios puede ser igual a bendición, aunque usted y yo no lo veamos así, no lo sintamos así. Así que es esta cuestión de lo que la Biblia nos manda a tener nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas que no se ven, en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de ver lo que leímos en Isaías 55, de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Así que, ¿cómo usted y yo definimos bendición? Debemos tratar de estar alineados, buscar alinearnos con la definición que Dios tiene de bendición para nuestras vidas, y con ese aspecto de cosa nueva, esa esperanza, ¿verdad? De que sabemos que lo que es Dios puede tornarlo en otra cosa, en una cosa nueva, que va a ser siempre para nuestra bendición y para su gloria. Primero para su gloria y después para nuestra bendición. Gracias, Cuca. Ok, amadas, pues la semana que viene, los que están en YouTube y ustedes, no se vayan las de Zoom, la semana que viene, si el Señor lo permite, pues vamos a estar discutiendo los días 4.3 y 4.4, los días 4.3 y 4.4, si el Señor lo permite. Y la semana que viene dirige Marta Harms. Sí. Sí, ok, chévere, chévere. Y la próxima semana dirige nuestra hermana Sandra. Sorpresa, pero Sandra va a dirigir en 2 semanas y le damos gracias al Señor por eso, así que oren por ella, que debe estar bien asustada, pero va a ser para la gloria del Señor. Y gracias, Elisa, por ser valiente y decir que sí hoy. Ok, hermanos, pues que el Señor les bendiga, los que están no se vayan las de Zoom, los que están por ahí en YouTube, que el Señor les bendiga. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, etcétera, estamos aquí a su orden, y sigan estudiando la palabra del Señor y buscando mejor intimidad, mayor intimidad con nuestro Dios, que es el mejor regalo que tenemos, buscar la presencia del Señor en nuestras vidas y estar buscándolo por quien es Él, ¿verdad? Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga.